Queridos hermanos y hermanas, voy a leer primeramente toda la porción que es en el capítulo 4 de esta epístola a los Efesios, de los versículos 1 al 16 inclusive. Tengo en mi Biblia hechas muchas anotaciones del original para que den un poco mejor todavía el sentido, y no es una traducción al pie de la letra, porque hay algunos versículos en esta porción muy enrevesados en el griego. Los estudiaremos después, pero primero quiero dar la lectura corrida a la porción. Os exhorto pues yo, el preso en el Señor, a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo. En el griego no pone hay porque no hace falta, pero para que se entienda mejor ponemos hay y está en nuestras Biblias. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una sola o misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido, que también descendió, dice el original, primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio, unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos, es decir, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños pequeños, sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, aferrándonos a la verdad, en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente, literalmente por todas las junturas del suministro, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una porción preciosa y de una densidad tremenda. Yo le he puesto a este estudio, y tengan en cuenta que son 2 estudios en uno, porque yo llevaba preparados 11 estudios, y después de tener ya hechos 5, me dice, no, es que no quedan 6, quedan solo 4 días. Bueno, pues no hay más remedio que resumir los 6 en 4 por donde el Señor me dé a entender. Y para aquí tenía 2 estudios, pero vamos a tener uno solo. Tendrá un poquito más de paciencia porque habrá que alargarse un poco, aunque yo comprimiré también algo. Le pongo por título, exhortación a guardar la unidad. Y tiene nada menos que 11 puntos, 5 del uno y 6 del otro. Primero, versículo primero, viene el llamamiento.
la exhortación. En los versículos 2 y 3 vienen los presupuestos que se requieren para preservar la unidad dentro de la comunidad eclesial. Tercer punto, los 7 vínculos de la unidad de la Iglesia, que están en los versículos 4, 5 y 6. Cuarto, la variedad dentro de la unidad, versículo 7. Quinto, el precio de la unidad de la Iglesia, versículos 8 al 10. Sexto, el ministerio específico donado por Cristo a su Iglesia, versículo 11. Séptimo, el objetivo de ese ministerio específico, versículo 12. Octavo, el destino final de toda esa carrera y de esa obra del ministerio específico y del ministerio común, versículo 13. Después, que será ya el 9, los obstáculos que se oponen a la edificación de la unidad de la Iglesia, versículo 14. 10, versículo 15, conectando con la cabeza. Y 11, versículo 16, la circulación de la energía vivificadora que viene de la cabeza hacia los miembros. Tenemos pues primero el llamamiento. Llamamiento que es exhortación que hace el apóstol y vuelve a decir preso en el Señor. Ya no preso del Señor, que no era preso de Nerón, sino que estaba en cierto modo aprisionado en el Señor. No solamente a causa del Señor y por haber predicado el Evangelio a los gentiles, que era lo que más había incomodado a los judíos y dado causa de su arresto, sino que estaba prisionero y en unidad con el Señor, en Kyrio. Era pues el prisionero de Cristo y el prisionero que estaba en Cristo. Y les exhorta a andar de una manera que sea digna del llamamiento que se ha recibido. Andar tiene que ver con la conducta. En lo espiritual, siempre que lean andar o oigan andar, es la conducta cristiana, el proceso de la santificación. Como es digno, esta palabra, siempre que sale en el Nuevo Testamento, no quiere decir que sea un mérito o una dignidad que se adquiere. La palabra griega axios, de donde viene eje, significa el eje de la balanza y que los dos platillos estén al mismo nivel. Esto es muy de notar cuando, por ejemplo, Juan el Bautista dice que no es digno ni siquiera de desatar la correa de Jesucristo. No quiere decir que sea indigno, sino que no tiene la competencia necesaria para llegar al nivel que se requiere para lo que un esclavo hacía desatando o atando la correa de las sandalias del amo. Esto es lo que quiere decir. De modo que no es un esfuerzo o un mérito moral, sino un nivel de competencia, de una manera que corresponde, podría decir, que andéis de una manera que corresponde al llamamiento que recibisteis. ¿Qué llamamiento fue? Lo hemos visto al principio de la epístola. El Padre, Dios el Padre, nos llamó. Habiéndonos predestinado y elegido en la eternidad, llegó una hora en el tiempo en que cada uno de los que estamos aquí, si estamos nacidos de nuevo, sentimos el llamamiento de Dios que nos decía, te quiero para mí, ven acá. Le respondimos, si estamos convertidos, le respondimos y tenemos el gozo de hallarnos con Él, de ser sus hijos y de tenerle a Él por Padre. Para este llamamiento, para que andemos de una manera competente en este llamamiento y podamos preservar la unidad de la Iglesia, tenemos los presupuestos aquí, o requisitos espirituales. Son 4 virtudes que además están unidas con una que es el vínculo de la unidad. El amor. Es como un lazo, esto es lo que quiere decir. Tiene, por ejemplo, un ramillete de flores, hermosísimas, pero están sueltas. El lazo que ata esas flores es el amor. El lazo que ata estas 4 flores que hay aquí, la humildad, la mansedumbre, el aguante y la longanimidad, es el amor.
Eso es lo que los ata y, por decirlo así, no los deja soltar. Las virtudes cristianas no se sueltan cuando las liga el amor. De modo que, y ahora vienen las 4. Con toda humildad, en todo tiempo, y que sea de veras, una humildad. La palabra que hay para humildad no es la misma que algunas Biblias. Creo que la nuestra lo traduce bien, pero he leído algunas Biblias, sobre todo católicas, que en el Magnificat dice, porque el Señor se fijó en la humildad de su sierva. Muy mal dicho. El griego no dice allí en la humildad, dice en la bajeza o en la bajura de su sierva. No es lo mismo la bajura que la bajeza, y ninguna de las dos es lo mismo que la humildad. La humildad, según el original, es la conciencia de la propia insuficiencia, de la propia pequeñez. La conciencia de la propia pequeñez. De modo que cuando uno es plenamente consciente de lo pequeño que es a los ojos de Dios, y debería serlo incluso a los ojos de los demás, en su opinión, no tenerse por superior a los demás, tenerse por inferior en lo que hace, no en lo que puede, porque las posibilidades las da Dios y una persona puede tener mayores dones, posibilidades, capacidades, pero en lo que hacemos y representamos, que no nos tengamos, yo soy más que fulano, o he hecho más, soy más santo, no. Eso es humildad, conciencia de la propia pequeñez. Y una persona que tiene esta clase de humildad necesariamente tiene que tener mansedumbre, porque la mansedumbre es el fruto directo del reconocimiento que delante de un creyente, de otro creyente, yo soy muy pequeño. Y si soy muy pequeño, no me voy a subir a mayores, no me voy a impacientar, no me voy a irar, porque eso demostraría que mi interlocutor tiene menos razón que yo o está equivocado en una opinión, y si lo está equivocado, que puede estar, hay que ir a él con toda mansedumbre. Hay que ir bien a él, ¿eh? De modo que la mansedumbre es el fruto directo de la humildad. De ahora viene el aguante. Este soportándoos es un aguante. Pero el aguante puede ser ante las circunstancias o ante las personas. Y por eso lo cualifica bien este aguante diciendo que sea soportarse con longanimidad. En las conferencias o en los estudios de estos días ya expliqué que había 2 clases de paciencia. Paciencia con las personas y paciencia con las circunstancias. La paciencia con las personas es un vocablo que se traduce por longanimidad. Longanimidad, largo ánimo, ancho corazón, para sufrir a las personas, que a veces hace falta, ¿verdad? Un corazón muy ancho, como el que tenía el Señor y como el que se nos pide. ¿Cuándo es paciencia para las circunstancias? Para los que no hayan estado en los otros estudios, la palabra griega viene a significar el seguir un camino bajo un peso. Ir por un camino bajo un peso que a veces abruma. Pero el Señor que da el peso, da también la fuerza. Si hay amor, ese peso se llevará. Y todo esto en amor. Como digo, el lazo que liga estas 4 virtudes. Lo ata, lo perfecciona, es el vínculo perfecto. Lo tenemos en Colosenses, que es una carta paralela, y allí lo dice de otra manera, pero muy parecida. Y ahora, solicitud. Solicitud, que puede traducirse por diligencia. Siendo diligentes, dice propiamente el griego. Siendo diligentes, poniendo todo el esfuerzo que podamos con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz viene aquí a ser el sustituto del amor del versículo anterior y por eso en Colosenses los 2 se vinculan.
la paz y el amor. Pero hemos de tener en cuenta lo siguiente. El apóstol dice solícitos en guardar la unidad, no dice solícitos en hacer la unidad. Ustedes ya saben todo este movimiento ecuménico y cuánto suena y cuántas campanillas y tal. Tenemos que unirnos porque somos cristianos todos, somos creyentes y estamos apareciendo ante el mundo como divididos. Estamos dando un mal testimonio. Esto hay que entenderlo bien. ¿Qué es lo que esos señores desean? Esos señores desean hacer de todas las religiones de la tierra, no solamente ya de las denominaciones cristianas, sino de todas las religiones de la tierra, una amalgama tan tremenda que allí se eche todo en una olla y a ver qué sale y quién se lo come. Eso no puede ser. La unidad de la Iglesia solo la puede hacer el Espíritu, que es el alma de la Iglesia. Por eso dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No la unidad que tiene el Espíritu, porque eso no podemos hacer nada de ella. El Espíritu Santo es uno y eso no se puede ni siquiera dudar. Y como veremos después, dice un solo Espíritu, un solo cuerpo, un solo Espíritu. La unidad del Espíritu quiere decir la unidad que el Espíritu Santo efectúa. El Espíritu Santo efectúa la unidad de la Iglesia según 1 Corintios 12:13, donde dice que con un mismo Espíritu hemos sido incorporados al cuerpo de la Iglesia, que es Jesucristo. Sea griego, sea judío, sea varón o mujer, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ese Espíritu es el que hace la unión de los miembros del cuerpo de la Iglesia con su cabeza, que es Cristo. Y eso solo puede hacerlo el Espíritu. Y una vez que lo ha hecho, nadie lo puede romper. Pero sí lo puede estropear. Y por lo tanto el apóstol lo que pide a todos los creyentes es que hagan todo lo posible para preservar en la congregación y entre todos los creyentes esa unidad que el Espíritu Santo ya llevó a cabo. No la romperemos, porque si la rompiéramos, los que quedaran rotos no llegarían al reino de Dios, no llegarían al cielo tampoco. Pero la podemos estropear, podemos mancharla, podemos impedir que progrese. Y esto es una cosa malísima para el individuo creyente y para el resto de la congregación. Preservar esa unidad del Espíritu. Los que están hablando del ecumenismo no pueden hacer esa unidad, porque esa unidad como es unir el barro y el hierro, como los pies de la estatua de Nabucodonosor. Eso no se puede unir. Y dice que eso se hace, como es unidad, también con otro lazo. Y ese lazo es el lazo del amor, pero aquí dice de la paz. Porque la paz que es aquí, no precisamente, aunque también lo es, el conjunto de bendiciones, de todas las bendiciones que Dios nos da, sino todas las disposiciones internas que procuran la unidad entre todos nosotros en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos, paz con nosotros mismos. Si procuramos esa paz dentro de la congregación, tenemos el vínculo que va a preservar la unidad de la Iglesia de todo lo que pueda atacarla. Y ahora, después de estos prerequisitos que están en el versículo 2 y en el versículo 3, el apóstol en los versículos 4, 5 y 6 nos va a dar los 7 vínculos de esa paz del Espíritu. Los 3 primeros son constituyentes, los 3 segundos son fundantes y el tercero es trascendente. Explicaré para si les suenan un poco técnicas estas palabras. Constituyentes quiere decir que son partes integrantes del organismo. Lo van a ver claramente. Cuando digo yo como hombre consto de espíritu, alma y cuerpo, estoy diciendo los elementos constituyentes de mi personalidad. Pues bien, los elementos constituyentes de la unidad de la Iglesia son estos 3. Que la Iglesia, como una persona, tiene un solo cuerpo, una sola alma y una sola meta.
es decir, una andadura que tiene por delante para llegar a un final, a una meta. Pues bien, un solo cuerpo, que es todo el cuerpo de la Iglesia, toda la congregación de los creyentes, un solo espíritu, que es el alma, que da vida espiritual a ese cuerpo, y luego una sola y misma esperanza de vuestro llamamiento. Fuimos llamados por Dios, pero no a quedarnos estáticos, no a quedarnos parados, sino a movernos hacia una meta en el proceso de la santificación. Pues esa esperanza de nuestro llamamiento es esa meta. Recuerden cómo la pone el apóstol Pablo en Filipenses 3, de los versículos 10 en adelante, cuando él dice que todavía no es perfecto. Es decir, aunque es maduro, porque después va a decir en el versículo 15, y los que somos perfectos pensemos aquí. Luego hay dos clases de perfección ahí en esa porción. Perfección de madurez y perfección absoluta final. Dice, no es que yo ya sea perfecto con perfección final, pero una cosa hago. Dejando atrás lo pasado, me extiendo hacia lo que viene delante, igual que un atleta que está corriendo hacia la meta. A esa meta que es el supremo llamamiento, dice. A ver si el poder de la resurrección de Cristo produce en él esa energía que le lleve hasta el final. Sin pararse a mirar al que sigue, sino él hacia la meta. Pues bien, nosotros, con ese cuerpo que formamos todos, y el alma de ese cuerpo, que es el Espíritu Santo, vamos hacia una meta. Vamos hacia la meta a la cual fuimos llamados. Y ahora, los fundantes, es decir, ¿cuáles son los vínculos en que se funda esa estructura que tiene un cuerpo, un espíritu y un movimiento hacia una meta? Pues son tres. Tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor porque todos somos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, como es nuestro Salvador. Pues tenemos un fundamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, después de decir, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, ahora que cada uno sobreedifique, versículo 11, porque no hay más que un fundamento, que es el Señor Jesucristo. La piedra angular de la iglesia es el Señor Jesucristo, y en ninguna otra cosa ni persona se puede fundar. Ni en jerarcas, ni en líderes, ni papas, ni obispos, ni nada que valga. No hay más que un fundamento, que es Cristo. No hay otro Señor de la iglesia que Jesucristo. Y solamente nos podemos fundar en Él. Fundándonos en Él, tenemos una fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿La fe con que creemos? No, porque eso sería una perogrullada. Una base fundamental común de creencias. Hay una base de creencias que todos creemos lo mismo, por lo menos en lo fundamental. Esa es la fe. Y luego un bautismo. Discuten mucho los autores a ver qué clase de bautismo es este. Si es bautismo interno o es bautismo externo, tal o cual. Yo daré mi opinión y creo que después de haberlo pensado mucho, porque, bueno, creo que puedo hablar un poquito de esta porción, porque de ella nada más hice una tesis doctoral, tengo más de 250 pliegos de esta porción. Y estoy seguro de que el apóstol Pablo, como quiera que está nombrando solo cosas espirituales, primordialmente aquí no quiere decir el bautismo de agua. Además, el bautismo de agua había que tratarlo así, porque unos bautizan a los niños dentro del Evangelio, estoy diciendo, presbiterianos, otros creemos que debe bautizarse a los adultos porque son los únicos que pueden poner el acto de fe. Un bebé no puede decir yo creo, y lo tiene que decir la madrina o el padrino. Se come por otro. ¿Verdad que si uno tiene hambre no le dice a otra, mira, come tú y yo me quedo satisfecho? Si tienes hambre tienes que comer tú, no comer a nadie por ti. Pues bien, si tienes que creer y salvarte tienes que hacerlo tú, no lo puede hacer nadie por ti. No hay padrino ni madrina que pueda decir yo creo y por esa fe del padrino o de la madrina estar yo salvo. ¿Puede imaginarse uno esta cosa? Pues bien, no son solamente los católicos romanos los que lo admiten, sino que hay denominaciones dentro del Evangelio que lo piensan así, trastornando varios versículos de la Escritura que no me voy a poner ahora aquí porque no voy a tratar de eso, pero están completamente equivocados. Pues bien, para mí, este bautismo es el interior de la fe. Esta sí que es la fe subjetiva. Por medio de la fe, nosotros nos sepultamos en Cristo.
Nos encerramos dentro de Él. Nuestra mente y nuestro corazón van dentro del Señor. Ese es nuestro verdadero bautismo espiritual. Pero voy a decirles una cosa, no perdamos nunca de vista, como por ejemplo en Romanos 6, 3 y siguientes, no perdamos de vista que cuando el apóstol, como en cualquier otra parte del Nuevo Testamento, se habla de bautismo, el que escribe tenía también en la mente el símbolo del bautismo interior. Y el símbolo del bautismo interior es el bautismo de agua. De ahí que en la primitiva iglesia, sobre todo, cuando había, por lo menos más que en el resto de la historia de la iglesia, discernimiento de espíritus entre los apóstoles, los profetas y los evangelistas, casi enseguida que una persona creía, se le bautizaba. Voy a poner dos casos bien claros. En el capítulo 8 de Hechos, el eunuco de Etiopía. Van pasando por allí y dice, mira, aquí hay agua. ¿Hay algo que impida el que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, si querés de todo corazón, nada. Y continúa la porción. Y bajaron al agua los dos, Felipe y el eunuco. Subieron de allí, el eunuco tan contento se marchó para su tierra y al otro parece que se lo llevó el Espíritu Santo invisiblemente y apareció en otro lugar. Cuando en el capítulo 16 viene la conversión del carcelero de Filipos, tenemos igual. Brevemente le exponen lo fundamental de la doctrina para la salvación y después se bautizó él con toda su casa. Con toda su casa, porque toda su casa había creído. No quiere decir a los niñitos. La familia, cuando se habla de familia o de casa, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, hay que tener en cuenta que lo que significa no es solamente el padre, la madre, los hermanos y las hermanas, sino también todos los criados y las criadas que conviven bajo el mismo techo. Todos ellos formaban parte de la familia y de la casa. Pues bien, esto para que sepan que aunque primordialmente aquí el bautismo va al bautismo interior, porque está tratando de 7 vínculos espirituales, no dice, bueno, yo con el bautismo de agua no tengo nada que ver. Estará implícito, pero como símbolo, Porque verán una cosa, la Santa Cena no está aquí. Lo explican de muchas maneras, diciendo que aquí todo es iniciación y la Santa Cena ya es después. Pero es curioso, porque la Santa Cena es lo más característico para demostrar la unidad de la Iglesia. Cuando se toman los elementos y de esta manera se recuerda la muerte del Señor hasta que venga. Así se une la Iglesia en la comunión del cuerpo de Cristo y en la comunión de la sangre de Cristo mediante el tomar del mismo pan. Pero es que es un rito exterior. Esa es una primera parte. Segundo, no podemos descartar que tampoco es un rito de iniciación, es verdad, como lo he oído de varios hermanos y tienen su parte de razón, que se añade a la parte de razón mía y todos contentos porque ellos aprenden y yo también. Después, ahora viene el trascendente, quiere decir este elemento que supera muy por encima de todo. Eso que supera por encima de todo es un solo Dios, de suyo el Padre. Pero es curioso que ha puesto una estructura trinitaria y vuelve a ponerla en este versículo. Fíjense la estructura trinitaria. Está del revés, igual que en 1 Corintios 12, 4, 5 y 6 están del revés. Primero el Espíritu, después Jesucristo y después el Padre. ¿Por qué? Porque allí están empalmando con los dones y como los dones los da el Espíritu, para que no se le vaya de la memoria el Espíritu, pues hay muchos dones, repartimientos de dones, pero uno solo el Espíritu. Repartimientos de ministerio, pero uno solo el Señor, Jesucristo. Repartimiento de actividades u operaciones, pero un solo Dios el Padre, que lo hace todo en todos. Pues aquí, como ha estado hablando de de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, sale el Espíritu en el versículo 4, sale Jesucristo en el versículo 5 y sale Dios el Padre en el versículo 6. Una estructura trinitaria, pero como digo, vuelve a ser doblemente trinitaria porque ahora de ese Dios, que no dice el Padre, pero se supone que es el Padre mientras no se diga otra cosa, se dice que está sobre todos, a través de todos y en todos. Si recordamos, y si recordáis, hermanos, lo que dije,
quizá en la primera conferencia sobre Cristología, sobre las personas de la Trinidad y cómo cada una nos es presentada en la palabra de Dios, el Padre, Dios por nosotros, el Hijo, Dios con nosotros, el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Y aquí dice, el cual está sobre todos, especialmente el Padre, a través de todos el que sirve de mediador, que es el Hijo, y en todos el Espíritu, que es el que está dentro de cada creyente. O sea, para mí es una estructura doblemente trinitaria. Después, en este versículo 7, viene la variedad en la unidad, porque uno puede decir, bien, somos uno, tenemos esta unidad. ¿Esta unidad es uniforme o con variedad? Y como todo lo que Dios hace, lo hace en unidad diversa, ahí está la maravilla de todo lo que Dios hace. Asciende allí y se coloca a la derecha de Dios Padre, como si Dios Padre le dijera, lo has hecho perfectamente, estoy satisfecho con tu obra. Como decía Kevan, el que fue el rector del London Bible College. Dios está satisfecho con la obra de Cristo y ahora te pide a ti que estés satisfecho con lo que satisfizo a Dios, tan sencillo. Sube arriba, llevándose esta cautividad a los cielos. La cautividad que antes era del diablo, van a ser cautivos suyos para gloria. Y dio dones, dómata, cosas de dar a los hombres. El Salmo dice, y recibió dones de los hombres, pero la explicación es la siguiente. El verbo hebreo es un verbo muy peculiar. Es el verbo lakaj. 3 letras, la L, la Q y la J. Y luego los masoretas ya pusieron las 2 AES. Lakaj. Lakaj significa recibir para dar. Y les voy a explicar lo que significa. La imagen del Salmo y la que aquí Pablo tiene presente era la de un general que volvía victorioso de la batalla y se traía el botín tomado al enemigo. Ese botín que él mismo tomaba al enemigo lo iba a distribuir entre los soldados, reservándose para sí, como es natural, la mejor parte, pero iba a distribuir. Luego tomaba dones de los hombres para darlos, para repartirlos. No hay mejor verbo que pueda expresar lo que es para el Señor Jesucristo recibir dones de los hombres para dar. De modo que él recibe en el sentido de que, al tener esos prisioneros, recibe como dones aquellos que son rescatados del diablo. Pero es para volver a dar dones. ¿Y qué dones va a dar? Bueno, él sigue siguiendo. Claro, el apóstol, al citar de aquí, de subiendo a lo alto, cree necesario hacer una explicación. Porque dice, ¿pero qué es eso de que subió? Porque si no se va a dejar el sacrificio de la cruz sin mencionar. Y lo va a mencionar, porque ese es el precio de la unidad de la iglesia, es la cruz. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que antes había bajado a lo más bajo. Había bajado a lo más bajo. Y esto, no lo digo yo, es ya una opinión común entre los comentaristas, que no significa bajar al infierno, no. Aunque la palabra de la Vulgata es ad ínferos, ¿verdad? Pero significa las partes inferiores de la tierra. Las partes inferiores de la tierra, ni más ni menos, significa que se abajó todo cuanto podía haberse abajado. Ni más ni menos. Igual que dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2, del 5 al siguiente, dejando la gloria majestuosa del amo, tomó la librea del esclavo. Tomó la forma de siervo. Y en esa forma de siervo se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto fue el bajar. Cristo no pudo ya bajar más que subiendo a la cruz y siendo crucificado allí, como un malhechor, como un criminal, como un blasfemo, como un sedicioso político, revoltoso, de todo fue acusado, de mentiroso también, de farruco, de fanfarrón, de decir, fíjate lo que hacía, que quería levantar el templo en 3 días después de echarlo abajo. No entendían qué quería decir el templo de su cuerpo. De todo le acusaron. Así murió en la cruz.
Y con esa muerte Él ganó la unidad. Por eso sigue diciendo, ese que descendió, no se olviden ustedes, aunque bajó tan bajo, subió tan alto. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Recordarán que uno de estos días le decía que los judíos veían los cielos distribuidos unas veces en 7, otras veces en 3, pero la mayoría en 3, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, cuando él dice que él sabe que un hombre no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue levantado, fue llevado hasta el tercer cielo, y allí oyó cosas que no es lícito decir, que no está permitido decir. Naturalmente que él fue levantado en éxtasis hasta la misma presencia de Dios, es decir, hasta el tercer cielo, que también se llama el cielo empíreo. Empíreo es decir, rodeado de fuego. Los serafines, serafín significa abrasado, que se está abrasando. Pues bien, los serafines que se están abrasando del amor a Dios son como el fuego que le rodea. La gloria de Dios, toda la honra de la santidad inmensa del Dios trascendente, allí rodeada de fuego. Fuego consumido. Pues bien, subió por encima de todo eso. Es que queda algo por encima del tercer cielo. No queda más que el trono de Dios. En el tercer cielo, que esté más elevado que el nivel general. Y en ese trono de Dios Padre, sentado el Hijo a la diestra de Dios Padre. No puede estar más alto. No hay altura mayor en el universo. Allí, sentado. Dios el Padre lo subió tanto como Él se había bajado. Bajó a las partes más bajas de la tierra, subió a las partes más altas del cielo. Esta es la correspondencia, el paralelismo completo. Y ahora viene. Este Señor, una vez exaltado, de la misma manera que solo cuando fue exaltado envió al Espíritu, como dijo Pedro el día de Pentecostés, y lo leemos en el capítulo 2, cuando él mismo dijo, esto que veis ahora, lo ha enviado él. Resucitó y fue exaltado para enviar esto que habéis visto ahora, el Espíritu Santo con todas aquellas manifestaciones extraordinarias. Pues bien, voy a repetir, creo que lo dije en alguno de estos días, una frase muy expresiva de Watchman Nee, este famoso coreano creo que era, chino o coreano, pero tiene, como saben, libros fantásticos. Y me gustó mucho una frase, no sé si lo dice en la iglesia normal, probablemente. El Espíritu Santo da dones a los hombres, dota de dones, carismas a los hombres. Y Jesucristo regala hombres dotados a su iglesia. Esto es lo que va a venir ahora. Este punto del ministerio específico, yo no miro aquí los puntos, pero voy siguiéndolo, ¿verdad? Y ya estamos en lo que correspondería al estudio de mañana si hubiéramos tenido otro. Aquí estaba el estudio de mañana. El ministerio específico de la iglesia va a entrar en este único versículo 11. Esto es lo que Jesucristo dio a su iglesia. Recuerdo que quien me abrió los ojos respecto de este versículo, mal traducido en la mayoría de las versiones, fue el señor Trenchard. El señor Trenchard se enfadaba. Cuando veía un versículo mal traducido, se enfadaba santamente. Porque es para enfadarse cuando un versículo de la Biblia que en el original está tan claro, los traductores no lo ven de ninguna manera y lo traducen como les parece. Creo que la del 60 decía, a unos constituyó apóstoles, nada menos que constituyó. El verbo constituir en el griego significa poner a uno de pie sobre un pedestal, así. Y el que ve así a los pastores y maestros los ve sobre un pedestal. Y no hay tal cosa. El texto bíblico no quiere decir eso. Donde sale el verbo constituir es en Romanos 5, cuando dice que por la justicia de Cristo fuimos constituidos justos. Eso sí, porque por la justicia de Cristo nosotros nos presentamos como sobre un pedestal delante de Dios con toda la cara alta de justificados por la justicia de Cristo.
como estamos completamente justificados por la justicia de Cristo, podemos presentarnos allí delante de Él, y Él nos ve justos y blancos con la misma blancura que tiene el Señor Jesucristo. De la misma manera que el pecado de Adán nos había plantado allí constituidos pecadores. Aquí no puede ser constituidos. El griego dice sencillamente, como he traducido, y Él mismo, kai autos, edoken dio, tus men, los unos, porque este es el tus men, tus de en griego, los unos, los otros, no hay más, tus men, los unos, apóstoles, y está en acusativo. No les dio a unos ser apóstoles, estaría en dativo, porque entonces los apóstoles serían el término de donación, no el término acusativo, el objeto que se da, la persona que se da. Los unos que dio, apóstoles, los otros, tus de, profetas, los otros, tus de, evangelistas, los otros, tus de, poimenas caididas calus, pastores y maestros. Los dos van enlazados con un solo artículo. De modo que los ministerios en realidad no son 5, son 4. Tres fundantes y uno que, dos fundantes y dos que continúan. Los dos fundantes son los apóstoles y los profetas. Jesucristo dio ministros a su iglesia con el apostolado específico, que solo tuvieron los 12 y a los que se agregaron, pero no con la misma cualificación, Pablo, en primer lugar, y Silas y Bernabé aparecen como apóstoles en el Nuevo Testamento porque ayudaban muy de cerca en la constitución de iglesias y en ponerles, por ejemplo, ancianos, ayudaban al apóstol. De modo que se les llama apóstoles, pero no ya con el título de Pablo, y Pablo no con el título de los 12, porque Pablo no había visto al Señor desde el bautismo de Juan hasta después de la resurrección, como era necesario para ser apóstol de una manera completamente estricta. Pues bien, los profetas que hay aquí son los profetas de la iglesia primitiva, que tenían como don constante el poder ser inspirados por el Espíritu Santo y recibir algunas revelaciones con las cuales ayudaban a los apóstoles que quizá no tenían este don. De modo que tanto apóstoles como profetas se constituían así en fundamentos de la iglesia. El mismo apóstol, y lo hemos dado ya, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, dice que estamos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, etc., sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra angular. Sobre la piedra angular se levantan ciertas columnas, así aparecen en Apocalipsis 21:14, como 12 columnas, que son los 12 apóstoles del Cordero. Allí estaban sus nombres según las 12 tribus, y cada puerta después era una perla, todo aquello, ¿verdad? Toda esa decoración magnífica de Apocalipsis, pues allí estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Columnas de la Nueva Jerusalén, columnas también del templo de la iglesia, porque en su fundación, directamente sobre el fundamento que es Jesucristo, la piedra angular, ellos pusieron los fundamentos, que se llama fundamento apostólico, porque una vez que ellos predicaron y aquello se puso por escrito, se acabó. No hay más revelación pública, obligante, canónica. Y a todo el mundo, a cualquiera que nos diga, pues yo creo esto, o el Señor me reveló esto, tal, en tanto en cuanto se acuerde con lo que está aquí escrito, será creíble, y en lo que no, no, por mucho que diga. Este es el ministerio específico, pues, fundante, apóstoles y profetas. Ahora vienen como pioneros que extienden la iglesia por medio de la predicación del Evangelio, los evangelistas, los que predican el Evangelio. Este ya es un ministerio constante. Ya no es fundante, es constante. Continúa hasta el final de los siglos, mientras haya un alma que salvar y a quien predicarle el Evangelio. Evangelistas. Y luego ya, para la edificación principalmente. Porque si el pastor predica el Evangelio, no lo predica como pastor, lo predica como evangelista.
De modo que los pastores también pueden y deben ser evangelistas, salir a predicar el evangelio, pero no lo hacen como pastores, sino como evangelistas. Evangelista es el pionero que va abriendo el surco y después de abierto el surco, a crecer, la edificación de la iglesia la hacen pastores y maestros. Como he dicho, están unidos por un solo artículo, lo cual quiere decir que son una sola persona, que es pastor y maestro. Pero ¿por qué no ha dicho pastor de una vez o maestro de una vez? Y calla el otro. Yo creo por una sencilla razón. Creo que fue Calvino el que creyó que eran dos personas distintas, ya siempre. Lo más probable es que, estando unidos por un solo artículo, de suyo sean una persona. Pero, dentro de los pastores, digamos los ancianos de iglesia, todo el mundo sabe que hay líderes en la iglesia en los que el pastorado con dotes de gobierno bascula mucho más pesado que el don de maestro. Y quizá hay personas que pueden ser líderes con dotes de gobierno sin ser unos maestros consumados en la palabra. Y no se les puede negar que puedan ser líderes de iglesia. Los que son maestros en el sentido de que bascula mucho más hacia lo de maestro que hacia lo de pastor en el sentido de dotes de gobierno, pues sí, entran dentro de esto con un poquito de pastores y mucho de maestros, de la misma manera que los otros han entrado con mucho de pastores y poquito de maestros. Pero se equilibra. Lo digo por mi propia experiencia y por la experiencia de otros. A mí que no me pongan a gobernar, que me digan que comunique la palabra del Señor y digo estupendísimamente, pero que no me digan póngase al frente de tal porque una calamidad, ¿verdad? Y no me quejo de eso porque cada uno tiene que tener su don y el que no esté contento con su don se está quejando al Señor. El Señor hace muy bien en lo que hace. Y cuando a una persona le da un don, tiene que estar muy contento y ejercitarlo, sin tener envidia al don del vecino ni al don de otro líder. No. Estamos para complementarnos. Si una sola persona lo hiciera todo, sobraba la iglesia, hombre. Toda la iglesia tiene que participar porque no hay miembro de iglesia que no tenga un don. Y si el líder se cree mucho, se estará ensoberbeciendo y pensando que no necesita ningún don de un miembro de la iglesia que se coloca en el último banco porque no puede llegar a tiempo o porque tiene un poco de vergüenza. Pero tiene su don. Y hay que escucharlo y promoverlo y ejercitarlo, porque Dios no hace cosas inútiles. Cada uno tiene por lo menos un don. Y hay que descubrirlos, animarlos, ejercitarlos y llevarlos adelante, en comunión todos unos con otros. Pues bien, de este versículo bastante. ¿Cuál es la finalidad de este ministerio específico? La finalidad de este ministerio específico es equipar a todo el resto de la iglesia, que también son ministros, aunque como se llama con el ministerio común. Ministerio común suele decirse ya secularmente del que no sube al púlpito, del que no pastorea, del que no es anciano, del que no es diácono tal, pero tiene su ministerio. De modo que estos están puestos a fin de equipar completamente. El verbo que hay aquí sale en 2 de Timoteo 3:17, igualmente, para decir que el hombre de Dios esté equipado para toda obra buena. Pero el verbo griego significa amueblar una casa o una habitación de tal forma que esté tan hermosa con el mueblaje más bonito y más adecuado para aquella casa o para aquella habitación. Está completamente amueblado, los griegos decían, está equipado. Está equipado. El verbo lo van a ver porque es un poco largo, pero es bastante bonito. Está en forma sustantiva, proston katartismon. Catartizo significa equipar o decorar o amueblar. Catartismon es el equipamiento, pero para traducirlo mejor lo han puesto aquí. Para equipar completamente, completamente no hace falta en el texto, porque el verbo ya significa equipar completamente, porque significa amueblar completamente. Amueblar de una manera que no quede nada, ningún rincón, en la habitación o en la casa que no tenga allí su cosita, para que todo esté con la hermosura y el decoro debidos.
equipar completamente a los santos, es decir, a todos los creyentes que son santos porque han sido separados por Dios del mundo para ser consagrados al mismo dentro de la congregación que es la Iglesia. Y estos santos son equipados para la obra del ministerio porque la tienen. ¿Cuál es la obra del ministerio dentro de la Iglesia? Sencillamente, edificar el cuerpo de Cristo. De modo que para la edificación del cuerpo de Cristo es una explicación, como suele decirse, parafrástica, de lo que ya es equipar para la obra del ministerio. En otras palabras, podría decirse, para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo aquí se pone como un edificio, pero un edificio que crece. Por lo tanto, es vivo. O como un cuerpo que se edifica, como lo dirá después en el versículo 16. Se va edificando, va creciendo, y en eso todos ponemos la mano del albañil. Todos entramos en edificar. Y todos entramos en que ese edificio, en que ese cuerpo crezca. Y ahora, este versículo que ya tiene que ver con el destino final. No quiero decir que es el punto final, sino el destino final del crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el destino final? Esto es muy importante, lo anoten. El verbo llegar sale muchas veces en el Nuevo Testamento, como sale en todas partes, pero voy al verbo griego. El que hay aquí es muy diferente del que suele salir cuando se dice simplemente llegar. Katantesomen, que es el verbo aquí, significa llegar a una estación de término. De modo que si uno, supongo que Sevilla será término de muchas líneas férreas o de tal, o viniendo de Madrid, o viniendo de Córdoba, o viniendo de lo que sea, y llega uno a Sevilla y no va más. Pues Sevilla es estación de término, es la final. Pues bien, aquí el apóstol está poniendo nuestro viaje de la Iglesia como un peregrinaje con distintas estaciones, distintas etapas. Pero hay un punto final, hay un terminal. Y esta estación de término es la que va a decir ahora. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque va a hablar de llegar a la unidad de la fe, como si no la tuviéramos. No. Llegar a la unidad de la fe aquí significa cuando todos lleguemos a la estación de término y por lo tanto la unidad de nuestra fe común no solamente ya es madura en sí, sino perfecta y uniforme de tal forma que no se puede aumentar. Y esto que también tiene su importancia. Al llegar a la estación de término, se acabaron las denominaciones. Hay denominaciones porque todavía estamos pasando por etapas distintas y unos han llegado a Córdoba y otros se han quedado en Almería, ¿verdad? Pero todos vamos hacia la estación de término. En el momento en que llegamos a la estación de término, lo que ha sido una unidad en lo esencial, con diferencias periféricas, viene a ser una unidad total. Y es una unidad total en la fe porque hemos llegado, dice él, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. No dice ni de Jesucristo, del Hijo de Dios, porque en ello da a lo más supremo que tiene la persona de Jesucristo, que es su divinidad. El ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. A lo más que se puede llegar, es al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora, para que se entienda bien lo que va a venir en el resto del versículo. Cuando todos llegamos a la estación de término y ya hay uniformidad, no solamente unidad, entonces hemos llegado a un hombre tan adulto, tan maduro, tan perfecto, que ya está conforme a la medida de la estatura de la cabeza, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes verán que pone edad en muchas versiones, porque la palabra eliquía puede significar tanto edad como estatura, pero por el contexto ha de sacarse. Y no es la edad de Cristo la que nos interesa, sino la estatura. Lo voy a poner con un ejemplo. Ustedes ya saben, no hace falta saber
biología ni nada para conocer que lo primero que crece en un bebé es la cabeza. Si se ve una fotografía que tengo yo de 4 años, con falditas y un arito, ¿verdad? Que cuando la vio mi hija, cuando tenía 3 años, la vio por primera vez, decía, papá, pero esto no es un niño, esto es una niña. No, hija mía, no, es un niño, soy yo cuando tenía 4 años. Con una cabezota ya, el cuerpo pequeño, pero una cabezota tremenda. Casi igual que ahora, seguramente. Y un cuerpo pequeño. Lo primero que crece es la cabeza, porque allí está el cerebro, que es el centro, y lo que va a hacer que este niño crezca como debe crecer. Pues bien, nuestra cabeza ha crecido todo lo que necesitaba. Está en el cielo, por lo tanto tiene la plenitud de su estatura. En este sentido, Él ya ha llegado a la plenitud de su estatura, no va más. Pasó por todas las vicisitudes por las que tenía que llegar a la diestra de Dios Padre. Allí está, la estatura de la cabeza está perfecta. Pues bien, nosotros tenemos que llegar a una medida de estatura que corresponda a la estatura que tiene la cabeza, para que así se demuestre que somos completamente adultos. Esto solamente se conseguirá en la estación de término. Entonces ya habremos llegado a la condición de un hombre maduro, adulto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quiere decir, de Cristo cuando ya se ha llenado de todo. Este es uno de los lugares en que la plenitud de Cristo es lo contrario a 1.23. Recuerden que en el segundo estudio de Efesios les decía que de los 5 lugares que se dan en el Nuevo Testamento, donde ocurre la palabra pleroma, plenitud, el único donde tenía un sentido activo era en 1.23 de Efesios. En todos los demás, sentido pasivo. Es decir, plenitud de Cristo, Cristo llenado. En 1.23, plenitud de Cristo, Cristo que llena. Esto es lo que quiere decir la diferencia entre sentido activo y sentido pasivo. Colosenses 2.6. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. La deidad lo llena. Pasivo, Cristo pasivo ahí, siendo llenado por la deidad. Esto es lo que quiero decir, pues. Así que la plenitud de Cristo, Cristo ya está lleno, la cabeza ya ha llegado a su estatura mayor, pues cuando el cuerpo esté ya correspondiendo proporcionalmente en sus miembros a lo que es la cabeza, se acabó, ya hemos llegado al final. Y así evitaremos los peligros que tenemos en esta vida y que los va a poner ahora. Obstáculos que se presentan en el camino de la unidad. Y es curioso esto. El apóstol no cita directamente aquí pecados, cosas de conducta, sino errores, engaños. Y les voy a decir una cosa. No hay error de conducta que no se base en un error mental. Voy a decir más. Cuando una persona no convertida entra en un lugar de predicación y se le predica el Evangelio, entra con una opinión preconcebida y con objeciones contra el predicador. Esa opinión preconcebida es un engaño que le está haciendo el demonio. Pero desgraciado de él, si el que predica en el púlpito también le engaña. Está perdido del todo. Y aquí va a decir una cosa muy gorda el apóstol Pablo. Dice, para que no seamos como ocurre, viene a decir, aunque no lo dice estrictamente, no seamos niños pequeños. Yo he añadido pequeños a lo de niños, porque hay 2 palabras, mejor dicho, hay 3 para decir niños. Pais, niño en general, nepios, que significa niño pequeño, y brefos, que significa bebé que está todavía alimentándose de la leche de su madre. Aquí no está ni brefos ni pais, pone nepios. Niño pequeño, que ya no es bebé, porque un bebé no se le engaña. Son más listos que la mía. Pero cuando tienen 3 o 4 años, ¡ay! ¿Cómo se les engaña? El oropel les parece oro. Los grandes en estatura les parece que lo saben todo. Y que tienen la fuerza máxima. Se agarran al brazo de su padre y creen que ya están a salvo de todo, ¿verdad? Este es el engaño. Los niños tienen 2 virtudes muy grandes que las pierden cuando se hacen adultos, pero tienen 2 defectos colosales. Tienen la virtud de una inocencia relativa
y la virtud de depender del padre, de la madre, de tal. Pero tienen dos defectos tremendos, y es la ignorancia, por la que se les puede engañar, y la inestabilidad emocional. Tanto es así que cuando una persona adulta se dice es inestable emocionalmente, no ha superado el complejo de niñez, no ha superado el complejo de inferioridad que tuvo en la niñez. No es más que eso, porque una persona ya madura psicológicamente no es inestable emocionalmente, tiene estabilidad, cierta estabilidad emocional. Pues bien, niños pequeños, ¿qué les pasa? Fíjense qué imágenes tan bonitas ponen. Sacudidos por las olas. La palabra que hay aquí en griego, que está compuesta de sacudir y de ola, es esto hacia arriba. Pa, 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 pa. Una ola que encrespada y por lo tanto que sacude hacia arriba. Pero la otra es esto, periferomenoi, llevados en derredor, que por esto traducimos llevados a la deriva. Un barco está a la deriva cuando o no puede anclar o no puede seguir su rumbo y por lo tanto va dando vueltas según la corriente que lo lleva. De modo que estos, que son como niños y por lo tanto inestables emocionalmente e ignorantes, son sacudidos y zarandeados de una parte para otra por todo viento de doctrina. De modo que las doctrinas son como vientos, que soplan a la veleta hacia un lado o al otro. Le soplan hacia el norte, al sur, a donde sea, según viene el viento, allá se pone la veleta. ¿Por qué? Porque no está fija. Al no estar fija se mueve al movimiento del viento. Y los que no están fijos en su mente, porque no han llegado a eso, pues cada viento se lo lleva. Viene un viento del norte y se lo lleva a una parte, viene un viento del sur a otra parte. Zarandeados por todo viento de doctrina. Pero, ¿qué viento de doctrina? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué acumulación de vocablos! Voy a examinarlos aunque sea brevemente porque verán lo que lleva consigo. El primero es cubeya. Esto es lo que significa cubeya. Jugar haciendo trampa. Y estos individuos que enseñan con esta doctrina juegan con trampa. Les voy a decir una cosa que la aprendí del doctor Lloyd Jones. En uno de sus tratados, hablando de lo que significa precisamente esto, dice, miren, un profesor liberal o modernista de un colegio bíblico les dice a los alumnos, miren, en la forma que las ciencias bíblicas están hoy avanzando, y la crítica textual y lo de mañana y lo de después, esto ya no se puede creer hoy. ¿Quién se lo cree? Pero cuidado, no lo digan ustedes desde el púlpito, que la gente se va a escandalizar. ¿Eh? ¿Ven cómo juegan con trampa? Si les dijeran, esto es falso y se acabó, y lo pueden decir ustedes en todas partes, era demasiado. Ahí no había trampa posible. Pero si les dicen eso, en la conciencia de esos muchachos que van a salir de ese seminario o de ese colegio bíblico, aunque se les dice que no lo digan del púlpito, ya los han perdido. Lo dirán o no lo dirán, pero ellos están destruidos espiritualmente porque el veneno del error lo han metido ya en la mente y en el corazón de esos pobres muchachos que están allí en el seminario o en el colegio bíblico. Y cuando salgan de allí lo dirán o no lo dirán. Dirán, bueno, pero si el profesor me dijo que eso era la última ciencia y yo estoy instruido en esa última ciencia, ¿por qué no van a estar instruidos los miembros de mi congregación? ¿Veis? Esto es el cubeya. El cubeya. Y dice que esta cubeya, estos hombres, la emplean en panurguía. Así como panoplia significa la armadura completa, la panurguía significa la astucia completa. La astucia completa, ¿ve? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, aquí está. Y ahora vienen las artimañas, es methodeia, método. Una lista o un tratado de metodología, pero no para el bien, sino para el mal. Como recetas de cocina para envenenar. Hágase esto de tal, 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 le ponen tal cosa, muerte en la olla. Muerte en la olla.
y el que se lo traga aquello, bienaventurado él, si sabe decir a tiempo, muerte en la olla. Pero lo malo de estos errores que los falsos maestros ponen es que cuando uno se da cuenta, la picadura del escorpión ya es tarde. Ya han sido envenenados. De modo que esto es lo que veía el apóstol. Y lo que dice, que no ocurra esto, que no os ocurra esto mientras vais de camino hacia este término, hacia esa estación de término. Dice que lo hacen en panurguía, en orden a tener una metodología falsa del error. Planes, de ahí viene planeta, por cierto. Planeta significaba para ellos una estrella errante, porque da vueltas, está dando vueltas y eso dice. Esto es planes, el error. Qué acumulación de epítetos para decir cómo los falsos maestros abusan trágicamente de los que son como niños pequeños. Y en su ignorancia y en su inestabilidad emocional no saben reaccionar porque no pueden. Qué peligroso es, hermanos, cuando un hermano lleva ya muchos años de creyente en una congregación y no ha madurado. No es solamente que tengamos que crecer en la palabra para ser mejores y acercarnos más al Señor. Es que si no crecemos, cualquier enemigo nos puede estropear. Viene un mormón, un testigo de Jehová o lo que sea, que se las saben todas, que no son tontos, tienen toda la malicia y toda la ciencia que pueda darse para estas artimañas, y lo van a embaucar. Como no sepa bien la palabra, lo van a embaucar. De modo que a esto hay que ir, a esto hay que ir. ¿Y cómo se evita eso? Pues conectando con la cabeza. No perdiendo de vista al Señor, no desempalmándose del Señor, conectando con Él en verdad y en amor, aferrándonos a la verdad. El propio Martin Lloyd-Jones decía que si se pudiera inventar un verbo, el verbo sería verdadear, porque en griego dice eso, verdadear. O sea, es algo más que decir la verdad, es algo más que hacer la verdad, es algo más que aferrarse a la verdad. Es como identificarse con la verdad y llevarla a término. O como dice Juan en su primera epístola, practicando la verdad. Pero el verbo es todavía más fuerte, verdadeando. Aferrándose a la verdad, pero en amor. La verdad sin amor es como la hoja de acero de un cuchillo, fría. La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Por qué? Por medio del amor. El amor sin verdad es una cosa loca. De ahí que se cometan tantas locuras por amor, pero la palabra de Dios se ha quedado a un lado o no se la tiene bien equilibrada. No hay que nombrar, ¿verdad? ¿Qué grupos pueden entrar dentro de esta clase de locura? Teniendo un entusiasmo desequilibrado. La verdad no pone el equilibrio necesario al amor, que debe existir, pero las dos cosas juntas. Por eso el apóstol dice, aferrándonos a la verdad en amor. En otras palabras, el amor es el que hará que la verdad sea caliente, pero la verdad hará que el amor sea cuerdo. La sobria ebriedad de los apóstoles el día de Pentecostés, que decía que estaban borrachos, sí, pero no de vino, sino del Espíritu Santo, que es el espíritu de la cordura. Y de esta forma crezcamos hacia arriba y en todo hacia aquel que es la cabeza, nuestra cabeza, que es Cristo. ¿De quién? De ese Cristo. Todo el cuerpo, bien ajustado y trabado. Les voy a decir, aunque el tiempo va pasando, ¿verdad? Pero lo que significa cada una de estas palabras. Ajustado es trabado entre sí, como los miembros de un cuerpo. En realidad, en este verbo está dentro la palabra armonía. Lo verán. Son dos palabras larguísimas.
sin armologoumenon, sin con, armo, armonía, logo de elegir o de decir, menon, el participio. El participio de presente, lo cual quiere decir que este ajustamiento de los miembros entre sí tiene que ser continuo. Si se descontinúa, se pierde esta unión. Siempre aferrándonos a la verdad en amor, hacia la cabeza de la cual todo el cuerpo bien ajustado entre sí. Y el otro verbo es bien asentado hacia arriba. De modo que si el uno tiene el ligamento horizontal, el otro tiene el ligamento vertical. Bien trabados entre sí y luego hacia arriba, hacia la cabeza, sin vivatsomenon, bien asentados. Significa, y luego, este cuerpo cuando está así de ajustado y de trabado, está en las mejores condiciones para que la vida que viene de la cabeza circule por todo el organismo. Es una imagen tomada, más aún que del sistema nervioso, del cardiovascular. La sangre de la vida divina que viene de Cristo por medio de su Espíritu va penetrando en el cuerpo que es la Iglesia y por las junturas, todos codo con codo, todos de la mano y cada uno ejercitando su don, somos canales ejercitando un ministerio de suministro de vida eterna, de suministro de vida espiritual que solo la cabeza puede dar, pero que nosotros vamos haciendo que pase de los unos a los otros por las junturas y que podemos impedir con nuestra suciedad o con nuestra cerrazón, taponar de tal forma que la vida divina no nos pase a nosotros ni al hermano. Estamos impidiendo que le pase. Si el Señor le sostiene, le pasará por otro medio, pero no por el nuestro. La vergüenza será nuestra, aunque Él no quede desamparado. Por medio de estas junturas que se ayudan mutuamente, aunque el original dice junturas del suministro. De este suministro que mutuamente nos hemos de dar los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sin poner ningún obstáculo, ninguna barrera, haciendo que eso circule fluidamente y haciendo que nuestro canal esté bien aceitado con el Espíritu Santo y bien limpio de manchas, que no lo manchemos con nuestros pecados, esté bien aceitado con el Espíritu Santo para que corra limpiamente esta sangre divina que viene de la cabeza de Cristo y se transmita por todo el cuerpo según la actividad adecuada de cada miembro, porque cada uno tenemos un don, un ministerio, y en ese ministerio, esa juntura que nosotros tenemos ha de funcionar de una manera diferente de la juntura que tiene el hermano, que tiene otro don. De modo que cada uno en la posición de liderato o la que sea, tiene que operar de esta forma adecuada. Y en esta forma el cuerpo recibe su crecimiento porque es un cuerpo y a la vez porque es un edificio, va edificándose en amor. El amor edifica. La ciencia hincha o el conocimiento hincha, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 8:1. La ciencia, el conocimiento hincha, pero el amor edifica. Hermanos, si le pedimos al Señor y si contribuimos a Dios robando y con el mazo dando, dice el refrán, ¿verdad? Hemos de orar, pero también hemos de orar. Orar al Señor que nos conceda esta gracia, de que todos nosotros contribuyamos al crecimiento de este edificio que es la Iglesia con todo nuestro esfuerzo. Y orar al Señor para que nos capacite para hacerlo de una manera eficaz, sin poner tropiezo a nuestros hermanos, sino que aun aquello en que ellos encuentran tropiezo, tengamos la caridad de decir, hermano, tienes una piedra delante y vas a tropezar en ella, y yo voy a hacer todo lo posible para quitártela de en medio, y que sigas adelante como yo quiero seguir, por la gracia de Dios y en la conducción del Espíritu Santo. Hermanos, podríamos estar mucho más tiempo, pero que el Señor nos bendiga a todos y nos meta estas cosas no solamente en la mente y en la memoria, sino en el corazón. Las pasemos por el corazón muchas veces. Recordar es volver a pasar por el corazón.
como decía Ortega, pues que las pasemos muchas veces por el corazón para que no se nos vayan. El corazón tiene mucha memoria, aunque lo digan que lo tiene la mente. Lo que queremos, ¿verdad que nos acordamos? Yo digo muchas veces, cuando dice, ¿cómo se acuerda? Digo, a mí no se me olvida más que lo que no me interesa. Que no se nos olviden estas cosas, que son grandiosas y de suma importancia para toda la eternidad.